Vamos a ir a la palabra del eterno Dios. Vamos a continuar entendiendo todo esto que tiene que ver con Sukkot, ¿sí? El día domingo les estaba hablando a ustedes del significado de esta fiesta hacia nosotros, ¿no? El propósito de esta fiesta, lo dice en el libro de Levítico 23, dice que celebrarían por las generaciones, se celebraría la fiesta de Sukkot, ¿sí? O fiesta de enramadas, fiesta de los tabernáculos, Sukkot en hebreo, ¿sí? Se celebraría esta fiesta en recordación, en memoria que los hijos de Israel habitaron en Sukkot, habitaron en enramadas cuando se encontraban ¿en dónde? En el desierto. Es decir, mientras estuvieron en el desierto sus 40 años, la morada de ellos fueron unas enramadas, unas Sukkot, pero fueron unas enramadas provisionales, ¿sí? Unas moradas provisionales que ellos tenían la facilidad de armar y desarmar, porque continuamente se estaban movilizando por medio ¿de dónde? Del desierto. Y entendíamos que estas enramadas, estas Sukkot, eran provisionales porque el propósito era que ellos entendieran que el desierto no era el lugar final de su estadía, que el desierto no era el lugar para permanecer, sino que ahí en el desierto serían peregrinos y extranjeros, y que se tendría que estar moviendo hasta lograr entrar ¿a dónde? A la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Y eso lo comparamos con nosotros, ¿sí? Entendiendo que salieron de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto, y que Egipto representa el pecado, representa el mundo, y del cual nosotros hemos salido, de la esclavitud del mundo. Y ahora vamos camino ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Por tanto, en este momento nuestro trasegar, ¿en dónde está? En el desierto. Espiritualmente nos encontramos ¿en dónde? En el desierto. Y el desierto es pasajero. El desierto no es permanente para nosotros. Nuestra morada permanente es ¿en dónde? En los cielos, en donde tenemos nuestra ciudadanía. Eso lo hemos estado viendo, ya lo vimos el viernes, lo vimos el domingo, ¿sí? Y hoy quiero que sigamos viendo algunas cosas al respecto. El domingo pasado, entonces, veíamos aquí, Segunda de Corintios capítulo 5, estuvimos hablando algunas cosas de eso y quiero retomar nuevamente ese capítulo. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Dice el apóstol Pablo: porque sabemos que nuestra casa terrenal, la cual es esta enramada, este tabernáculo, y recuerda que la palabra que aparece allí, ¿sí? La palabra eskenos, que viene del griego eskené, que la palabra eskené en griego es la palabra que se adaptó para la palabra hebrea suká, ¿sí? Suká, que la suká es la enramada, ¿no? Lo que nosotros llamamos la enramada o el tabernáculo, ¿sí? La enramada, en hebreo suká. Y la palabra que se adaptó para describir una suká en griego es la palabra skené. Y precisamente el apóstol Pablo está hablando y está diciendo que esta suká, este skené, ¿sí? Este tabernáculo, esta morada, ¿sí? Es una morada terrenal, ¿sí? Que nuestro cuerpo es la morada terrenal. Entonces, ¿cuál es nuestra suká? El cuerpo es terrenal. Eso lo vimos el domingo. Dice que esta suká, este tabernáculo, esta morada terrenal, ¿será qué? Destruida. Dice, porque sabemos que aunque nuestra casa terrenal, la cual es este tabernáculo, será destruida, aunque va a ser destruida, tenemos de parte de Dios un edificio, una edificación, la cual es una casa hecha no por manos, sino que es ¿qué? Eterna. Es decir, que esta casa es ¿qué? Pasajera. La casa eterna, ¿dónde está? En el cielo.
y viene de parte de Dios. Esa es la eterna, hacia esa es la que vamos. Por tanto, no nos podemos acostumbrar mucho a esta Sukkah. A veces nos acostumbramos mucho y el ser humano es dado a acostumbrarse pensando que no hay nada más fuera de esto. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y estando así, gemimos. Claro, mientras estamos en esta Sukkah, en esta morada pasajera, gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra casa celestial. El deseo de nosotros todos los días, ¿cuál debe ser? Ser revestidos de la casa celestial. Es decir, recibir el cuerpo espiritual. Recuerde que el domingo hablábamos sobre eso, ¿no? Que hay cuerpo material, cuerpo animal, como lo llama el apóstol Pablo, y cuerpo espiritual. Ahora llevamos ¿cuál? El material, el cuerpo animal, pero que un día traeremos ¿cuál? El cuerpo espiritual. Y sigue diciendo acá, y estando así gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra casa celestial, y siendo investidos no seremos hallados desnudos. No seremos hallados ¿cómo? Desnudos. Es decir que, mis amados, hasta que nosotros no nos vistamos de la gloria del Señor, es como si estuviésemos ¿qué? Desnudos. De hecho, esa fue la condición en la que el ser humano quedó después de haber pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que entendieron era que habían quedado ¿qué? Desnudos. Y dice acá que siendo investidos no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, en esta Sukkah, en esta morada, en esta tienda, gemimos con angustia por cuanto no queremos estar desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido. ¿Por qué? Por la vida. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Así que estamos confiados siempre, sabiendo que mientras estamos presentes en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, por lo cual vivimos por fe y no por vista. Por eso estamos confiados, aunque preferiríamos más salir del cuerpo y estar junto al Señor, por lo cual también procuremos, sea presentes o ausentes, serle a Él agradable. Mire lo que dice el apóstol Pablo por el versículo 8: por eso estamos confiados, aunque preferiríamos más salir del cuerpo y estar junto al Señor. El deseo de Pablo era ¿cuál? ¿Estar qué? Junto al Señor. Ese debe ser el deseo natural de todos nosotros. Ese debe ser el deseo de cada creyente, de cada cristiano. Es doloroso ver y escuchar a un predicador muy famoso decir que los que desean irse con el Señor ya mismo son comparables a las ratas del Titanic. Eso es terrible. Y es un predicador muy famoso que tiene sus programas y tiene sus shows y una cantidad de cosas. Y aunque él dice, yo creo en que el Señor vendrá, pero no quiero irme tan rápido. Pues claro, él por lo menos no se quiere ir tan rápido, porque es un hombre que tiene fama, prestigio y dinero, porque ha alcanzado mucho. Entonces, a medida que este hombre alcanzó todo esto, parece que la fama, el dinero y todo lo que él maneja ahora hace mucho peso, de tal manera que él no desea irse tan rápido, porque quiere seguir ¿qué? Disfrutando de su fama, su riqueza, su dinero que tiene. Y por eso él decía que cuando él ve a los cristianos diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven, 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 y que piden que venga, que esos son como las ratas del Titanic, que apenas vieron que el barco se estaba hundiendo, fueron las primeras que salieron, ¿sí? Que solo las ratas se quieren ir ya. Pues entonces Pablo era una gran rata, porque dice acá el apóstol Pablo, dice, por eso estamos confiados, aunque preferiríamos más salir del cuerpo y estar junto al Señor. ¿Quién no quisiera que el Señor viniera ahora mismo? Ese es el deseo del corazón de nosotros, ¿sí? Y él hablaba esto respecto al egoísmo, que los que anhelan que el Señor venga se olvidan que hay tantas almas que van a perecer. Pues déjeme decirle
que la misma palabra enseña, ¿sí?, que si los días no fueran acortados, o sea, si no se adelanta ese momento, ese tiempo, nadie sería ¿qué? Salvo. Este señor piensa que mientras más pase tiempo, más gente se va a convertir. No, de hecho, alguien dijo, no lo recuerdo, pero alguien lo dijo, y no fui yo: si el Señor tarda en venir, cuando venga no va a encontrar a nadie a quien llevarse, porque este es un mundo que ala mucho, y ala, y ala, y ala muchísimo. Entonces este señor piensa y dice que yo no quiero que el Señor venga rápidamente porque todavía hay muchas almas que salvar. Sí, claro, y hay que hacer nuestro trabajo y hay que predicar, y ese es el sentido verdadero de todo esto, del llamado que el Señor nos ha hecho, ir por las almas. Pero esto no significa, mis amados, que nosotros dejemos a una parte el anhelo y el deseo, porque el gemido de la iglesia y del Espíritu continuamente es: ven, Señor Jesús, ven, Señor Yeshua. Ese es el continuo gemido, es el continuo latir de nuestro corazón. Es mi deseo, yo desearía que el Señor hoy mismo viniera, porque es el deseo de nosotros poder ser revestidos, investidos, y no seguir ¿qué? Como desnudos, como desnudos. Aunque obviamente nosotros hemos recibido la bendición del Señor, solamente hasta que seamos recubiertos podremos tener de la gloria de Dios, podremos tener esa grande victoria en nosotros. Entonces dice él acá: por lo cual procuremos, sea presentes o ausentes, serle agradables a él. ¿Sí? Aún estamos ausentes del Señor porque nos encontramos acá, pero nuestro propósito es agradarle ¿a quién? Al Señor. Y por eso el apóstol Pablo hace una comparación allí en el versículo 3 y dice que nosotros, siendo investidos del Señor, investidos de Él, no seremos hallados como desnudos. Desnudos, no vamos a ser hallados desnudos. La suká, en cierta manera, es una representación de la cobertura ¿de quién? Del Señor. De hecho, mañana, si el Señor lo permite, voy a estar hablando del significado ya específico de lo que es la suká. La palabra, incluso la palabra suká, es su significado, ¿sí? Mañana, si el Señor lo permite, nos da la vida. Y dice él entonces: no seremos hallados desnudos, contrario a lo que pasó con el hombre, como ya les dije, el hombre y la mujer. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, el versículo 1, dice la palabra: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Mire, con que la serpiente, sí, perdón, pero la serpiente les había, la serpiente era más que, más astuta. La serpiente era más que astuta. Esa palabra astuta que aparece allí, en hebreo la palabra arum, en hebreo la palabra astuta, arum. Esa palabra arum en hebreo viene de la raíz aram, y la palabra aram en hebreo significa estéril, estéril. Es decir, que la serpiente en cierta manera representaba ¿qué? Esterilidad. Algo estéril es algo que no da ¿qué? Fruto. Y recuerde que en la palabra todo árbol o todo aquello que no da fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Porque lo que se espera siempre de nosotros y lo que se espera siempre del ser humano es que éste dé el fruto. Y el primer fruto que dar es el fruto digno de arrepentimiento, el fruto que realmente demuestra que en verdad se ha arrepentido, que en realidad se está volviendo hacia ¿quién? Hacia Dios. Porque la palabra arrepentimiento es regresar hacia Dios, teshuvah en hebreo, regresarse hacia Él, volver hacia Dios. Ese es el propósito del llamado del Señor. Regresen a mí, vengan hacia mí, salgan de la maldad, salgan del pecado. Es un llamado continuo. De hecho, por eso la palabra iglesia, aún en griego, eclesia, afuera, es un llamado, ¿sí? Afuera. Eclesia, ¿sí?
Esa es de kaleo, en griego, kaleo, que es un llamado que se hace. Vengan, salgan, hablando respecto a la Gran Babilonia, que es una representación de toda aquella condición espiritual abominable y toda la condición de inmundicia y de pecado en el mundo, del cual participa el mundo. Esa es la Gran Babilonia. El Señor dice: salid de ella, pueblo mío. Salga, pueblo mío, salga de ella. Es un llamado: salga, vengan, salgan, salgan. Y la iglesia tiene que estar por eso saliendo continuamente. ¿Y cómo sale? Pues volviéndose hacia Dios. Es lo que hizo Israel. Cuando Israel salió de Egipto, lo hizo por el llamado que el Señor le había hecho. De hecho, lo que dijo Moisés a Faraón, cuando se enfrentó a Faraón, le dijo: así dice Yahweh, el Dios eterno, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Y Faraón, ¿qué dijo? ¿Y quién es Yahweh para que yo deje ir a su pueblo a celebrarle fiesta? ¿Quién es ese? O sea, ni siquiera lo conocía, ¿no? ¿Quién es ese? Deja ir a mi pueblo. Era un llamado que el Señor le estaba haciendo al pueblo para que le celebraran a Él aún en medio del desierto. Es decir, que nuestra disposición continua en el desierto es de exaltación al eterno Dios. No importa lo que estemos pasando, no importa las circunstancias, las situaciones, nuestra condición continua es de exaltación, es de agradecimiento, es de alabanza al eterno Dios. Amén. Esa debe ser la condición. Entonces dice acá en Génesis 3:1 que la serpiente era ¿qué? Astuta. Arum, de la raíz hebrea aram, estéril. Es decir, que la serpiente siempre llevará al hombre a condición de esterilidad. Cuando el hombre, el ser humano, escucha la voz del enemigo, escucha la voz de la serpiente, escucha la voz del adversario, lo único que sucederá es que su vida entrará en una condición de esterilidad, de no fruto, falta de fruto, no producirá, o por lo menos no dará los frutos de Dios, porque empezará a dar los frutos ¿de qué? Del mundo, de la carne. Empezará a vivir en la carne, las obras de la carne, los frutos mismos de la carne. Empezará a vivir, porque yo doy o los frutos de Dios o los de la carne, pero los de la carne no son frutos como tal, sino que son obras propias de la carne, porque solo en el Señor es que podremos dar fruto. Por eso dice que la palabra, que aquel que vive conforme a la palabra del eterno Dios y a sus mandamientos, aquel hombre será como un árbol que plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y a eso estamos nosotros llamados. Entonces, desde aquel momento empezó a venir esta situación tan tremenda. Ahora, si nosotros saltamos al versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, del hombre y de la mujer, y conocieron, entendieron que estaban ¿qué? Desnudos. Mire cómo estaban, desnudos. Y mire que la palabra desnudos, obviamente ahí está en plural, ¿sí? Es la palabra eirumim, la palabra hebrea, eirumim. Y esa palabra eirumim viene de la misma raíz aram, la misma raíz de arum. Entonces, astuta, arum, desnudos, eirumim, y la raíz es la misma, aram. Es decir, que tanto el hombre como la mujer habían quedado en condición de infertilidad, de esterilidad. Entonces, ¿de qué se trata la desnudez? De esterilidad en el ser humano. De eso se trata la desnudez espiritual. O sea, no es que, ay, estamos desnudos, ay, qué vergüenza, y empezaron a taparse de sí. No, fueron abiertos, su entendimiento se abrió. Y habían quedado en una condición de no fertilidad, de esterilidad, porque Dios los había puesto precisamente a ellos a estar allí frente a toda la creación, para que fueran administradores de toda la creación. Y ahí les había entregado el Señor toda esta grande bendición.
pero su condición de querer ser iguales a Dios, porque ese fue el problema. Con que Dios les ha dicho no coman del árbol del huerto, de ningún árbol del huerto, eso no había hecho Dios. Sin embargo, la mujer dijo no, de todos los árboles podemos comer excepto el que está en medio del huerto. ¿Y qué le dijo la serpiente? Pero es que Dios sabe que el día que coman de él serán iguales a Dios. Olvidaron la advertencia que el eterno Dios le había dicho: ciertamente morirán, porque el árbol que no da fruto es que cortado y echado al fuego. Por eso ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Ciertamente morirás, le dijo el Señor. No entendieron esto. Seremos como Elohim, seremos como Dios. Entonces comamos de aquel árbol para que seamos como Dios. No aceptaron la condición en la que el mismo eterno Dios los había puesto, que era una condición de exaltación sobre todo. De hecho, le había mostrado una especie de señorío sobre toda la creación. Sin embargo, no les bastó con esto. Continuamente el ser humano es dado a no aceptar la condición que Dios ha puesto sobre sí. Y nosotros tenemos que entender eso. De hecho, a nuestros hijos debemos enseñarles esto. Mire lo que enseña hoy el mundo en la ideología de género, que hoy es tan común. Se está enseñando a los niños: nadie nace siendo hombre ni siendo mujer. Nadie. No se nace siendo hombre, siendo mujer. Según la ideología de género, la sociedad le indica al infante si va a ser hombre o mujer, y que no depende de su parte genital. Sin embargo, nosotros entendemos, mis amados, que es parte de nuestra responsabilidad enseñarles a nuestros hijos a aceptar la voluntad del eterno Dios. Si Él puso mi alma en un cuerpo de varón, ¿cómo me debo comportar? Como varón. Es desde allí la primera aceptación de la voluntad de Dios. Desde allí es la primera aceptación. Yo estoy en un cuerpo de varón, entonces voy a comportarme, voy a aceptar como Dios me hizo. No, es que Dios me puso en un cuerpo, se equivocó y soy una mujer en cuerpo de un hombre. No, el eterno Dios no se ha equivocado. Solamente es que tengo que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y desde allí empezamos a aceptar la voluntad de Dios, porque yo debo empezar a comportarme de acuerdo al cuerpo, a la suká que el Señor me dio. Si me dio una suká masculina, me voy a comportar como un varón. Y si puso un alma en una suká femenina, entonces ¿cómo se va a portar? Como una mujer. Esa es la primera aceptación. Y es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Lo que debemos enseñarles a nuestros hijos no es a que ellos tengan un pensamiento dual, que no saben quién es, sino tú eres un varón. El Señor te puso en un cuerpo de un varón, por tanto debes asumir eso. Y debes darle gracias al Señor. Todos los días yo me levanto dándole gracias al Señor por la condición en la que Él me puso. Al igual como cada mujer debe darle gracias al Señor por la condición que Dios le dio, porque cada uno tiene su gloria delante del Señor. Y es de acuerdo a eso. Y no es más el hombre ni más la mujer. Somos iguales delante del Señor. Eso se trata. Y por tanto, mis amados, ellos no aceptaron la voluntad del eterno Dios. Les había puesto sobre todo. Al ser humano parece que mientras más se le da, más quiere. El ser humano es insaciable. El ser humano en esa condición parece a la muerte, como dice la palabra, que cada día quiere ¿qué? Más. Es voraz. No se sacia la muerte, ¿sí? Asimismo, mis amados, nosotros debemos entonces entender cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Y ellos no entendieron la voluntad del Señor, por tanto dieron más crédito a la palabra del enemigo a través de la serpiente. Y dice entonces que ellos entendieron que estaban desnudos. Es decir, entendieron ahora la condición, conocieron su nueva condición. Ya no era una condición de productividad, ya no era la condición como de hijos de Dios, a lo que el Señor los había llamado, sino una condición bajo la cual habían quedado igual que la serpiente, estéril. Porque la serpiente era astuta, estéril. Así quedaron ellos, estériles, ¿sí?
desnudos. Por tanto, la desnudez espiritual habla respecto a no dar el fruto digno de Dios. Entonces, ¿qué es la desnudez espiritual? No dar los frutos ¿de quién? Del eterno Dios, los frutos del Espíritu de Dios. Por eso es la bendición que nosotros tenemos, que aunque estábamos desnudos en nuestra vida pasada, cuando aceptamos al Señor de una u otra manera, cuando recibimos al Señor, su Espíritu nos reviste y quita de nosotros la esterilidad para que empecemos por medio del Espíritu Santo a dar ¿qué? Frutos. Por eso la persona que tiene el Espíritu del Señor realmente empieza a mostrar los frutos. Es alguien que deja su condición de esterilidad para empezar a mostrar los frutos reales en su vida como un hijo de Dios. Y siempre vamos a tener que estar trabajando en eso como hijos de Dios, contrario a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no da frutos. Por eso el que no da fruto se es cortado y es echado al fuego. Entonces dice acá que ellos se encontraron, entendieron su condición, su desnudez. Entonces, mis amados, por eso el apóstol Pablo decía que nosotros no seamos hallados como desnudos, que no seamos hallados desnudos, aunque tenemos esta azúcar provisional, una azúcar que se desgasta, una azúcar que se va a deteriorar, es así precisamente porque es que provisional. Y si es provisional es porque es pasajera, es limitada. Por tanto, cada día gemimos y cada día anhelamos y deseamos ser investidos de esa azúcar de gloria de parte del eterno Dios. Pero esa la recibiremos totalmente cuando estemos en donde, en su gloria. Mientras tanto, estamos revestidos ¿de qué? De su Espíritu Santo. Pero si nos apartamos del Señor, quedamos sin vestidura. Por eso David decía: por favor, no quites tu Espíritu Santo de mí, no quites tu Espíritu de mí. Es un ruego que debemos tener. Ahora, no es que el Señor lo quite. En realidad lo que David estaba diciendo es que yo no haga algo que realmente vaya a hacer que el Señor tenga que quitar su Espíritu, lo tenga que quitar, porque caeríamos en esa condición nuevamente de esterilidad. Ahora bien, entendamos entonces acá algo que enseñó el Señor respecto a cómo nosotros podemos llegar a heredar la azúcar eterna, porque tenemos que estar revestidos. Si no heredamos la azúcar eterna, vamos a quedar ¿qué? Desnudos. Es decir, bajo la condición de esterilidad, y lo que no da fruto, quiero siempre recalcar eso, es cortado y echado al fuego. Sin embargo, todo fruto es llevado ¿a dónde? ¿Qué dice la palabra? Al granero. ¿Sí? Eso lo dijo el Señor. El árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Pero aquel que da fruto, su fruto es llevado ¿a dónde? Al granero. Es decir, que el granero es símbolo y tipo ¿de qué? Del reino de los cielos. Una de dos: o somos cortados y echados al fuego, o vamos a ser llevados al granero de gloria, al granero celestial, al lugar donde Dios tiene preparado para nuestra vida. Entonces veamos Lucas capítulo 16. Lucas 16 versículo 9, el Señor habló diciendo, Lucas 16 versículo 9 en adelante dice: y yo les digo a ustedes, si se hacen amigos del mamón injusto, voy a leerlo, mamón, luego les explico qué significa mamón, ¿ok? Si se hacen amigos, si ustedes se hacen amigos del mamón injusto, cuando él desfallezca, serán recibidos en los, ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? Moradas eternas. La palabra que aparece allí es la palabra skenaz. Skenaz, el plural de tabernáculo, tabernáculos. Es decir, la palabra skené, la que se usó para precisamente tabernáculo, él aparece allí. Es decir, que está hablando de esa palabra skené, de esa palabra específica para suká, la palabra griega para suká, skené.
es la palabra que aparece allí. En su Biblia dice moradas, tabernáculos, en algunas dice moradas. ¿Qué otra Biblia dice otra palabra? ¿En todas dice moradas? Bueno, ahí dice eskenaz. Y eskenaz viene de skene, que es la palabra griega que se adaptó para suká. Es decir, que estamos hablando de una suká, pero no de cualquier suká. El Señor dijo: en las sukot, o en los tabernáculos, o en las moradas, ¿qué? Eternas. ¿Sí? En los tabernáculos eternos. Ojo con esto, no el pasajero. El que es fiel en lo muy poco, también será fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho será infiel. Así que, si en el mamón injusto ustedes no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo propio? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No será leal al uno o será leal al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Y los fariseos, que eran amigos del dinero, oían todas estas cosas y los ridiculizaban. Mire que el Señor está diciendo acá: si ustedes se hacen, el versículo 9, ojo con esto, si ustedes se hacen amigos del mamón injusto. Bueno, ¿qué es mamón? Mamón es una palabra hebrea, ¿sí?, que significa todo bien material. O sea, todo lo material, riquezas, o sea, todo lo que materialmente tiene la persona, tiene usted, ¿sí?, sus riquezas, sus posesiones. Eso es lo que está diciendo el Señor. El poder que tiene la persona en su parte material. Mamón no es un espíritu. Estoy cansado de escuchar que se habla del espíritu de Mamón y vamos a reprender a Mamón y van a reprender pues los bienes materiales, ¿sí? En ninguna parte de las escrituras jamás se habla que Mamón sea un espíritu inmundo, o sea un demonio, o sea algo raro como eso, algo parecido. De hecho, usted ve por ahí a una supuesta profeta, una falsa profeta, pseudo profeta, hablando, dice que con un billete de $100 porque le van a dar una cachetada a Mamón. Uno dice: ¿de dónde sacan tantas cosas tan raras, tantas payasadas? ¿Sí? Espere que el billete me está hablando y vamos a darle una bofetada a Mamón, ¿sí? Que le van a dar una bofetada a Mamón. Si ella es amante a Mamón, y le van a dar una bofetada a Mamón, cuando le fascina a Mamón. Mamón son todo bien material. Eso es Mamón. O sea, no tiene otro significado. Nunca jamás le va a encontrar usted un significado real dentro de la Biblia que diga Mamón, un espíritu. No. Ahora, si dice eso, entonces bota ese diccionario. Si en algún diccionario define eso así, porque le está mintiendo. Entonces Dios, Yeshua, lo que está haciendo es que está hablando de una condición natural en el ser humano. Yo les digo: si ustedes se hacen amigos de todos los bienes materiales que son injustos. Ahora, mírenme bien acá. Todo, escúcheme bien, es todo lo que hay en esta tierra, todo, comparado con el cielo, es ¿qué? Injusto. Es nada. Es decir, siempre va a ser lo contrario. No sé si me hago entender. Por eso el Señor dice: hagan tesoros en el cielo y no en la tierra, porque todo en la tierra se corrompe, ¿sí? Aquí se corrompe todo. De hecho, por eso lo contrario, ¿no? Este cuerpo es mortal. Un día tendremos el cuerpo inmortal. Este cuerpo es animal. Un día tendremos el cuerpo espiritual. No sé si me hago entender. Entonces se habla de injusto precisamente porque todo lo de este mundo, como está actualmente bajo el influjo del enemigo, es considerado injusto frente al cielo. No estoy diciendo que por el hecho que usted trabaje, entonces usted obtenga sus ganancias y usted compre sus cosas y todo eso, entonces que por eso usted está siendo un injusto. No,
Lo que es una comparación, es decir, este mundo no es nada frente al reino de los cielos. Eso es, ¿ok? Si ustedes se hacen amigos, entonces ahora, si nuestra amistad, es decir, nuestro afecto más grande va a ser hacia las cosas de este mundo, hacia lo material, ¿sí? Pues solamente, dice ahí, solamente hasta que Él desfallezca, es decir, hasta que muera en nosotros, es que podrán ser recibidos ¿en dónde? En las moradas eternas, como dice su Biblia, ¿sí? En las Sukkot, en las Eskenaz, que es la palabra griega que aparece allí, ¿sí? Eternas. Obviamente, tiene esa condición, tenemos que hacerla morir. ¿Cuándo entraremos nosotros a las moradas eternas? Cuando las cosas de este mundo para nosotros no sean tan preciadas como las cosas del cielo. Pero mientras las cosas de este mundo tengan para nosotros mayor valor que las cosas del cielo, y que estemos dispuestos a hacer lo que sea por las cosas de este mundo, aún así sea quebrantar la Torah de Dios, quebrantar la ley de Dios, la instrucción de Dios, no hacer su voluntad por conseguir las cosas de este mundo, entonces eso quiere decir que las cosas de este mundo tienen mayor relevancia, mayor peso, mayor importancia para nosotros. Y hasta que nosotros no acomodemos el orden de importancia en las cosas, no podremos heredar ¿qué? La Sukkah eterna. ¿Queremos ser revestidos verdaderamente? La Sukkah eterna. Mire que el Espíritu de Dios ha sido dado ¿para quién? Para la iglesia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado para aquellos que creyeran en Él. Eso mismo lo dijo Yeshua. De eso mismo habló Yeshua, ¿sí? Hablaba del Espíritu que habrían de recibir todos aquellos que creyeran ¿en quién? En Él. Cuando dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Lo dijo respecto al Espíritu Santo que habrían de recibir todos los que creyeran en Él. Entonces, ¿quién recibe el Espíritu Santo? El que cree en Yeshua. Por tanto, cuando el Espíritu de Dios viene sobre aquel que ha creído verdaderamente en Yeshua, entonces el Espíritu le reviste. Ya no está desnudo. Empieza a ser productivo, empieza a ser como un árbol que produce, que da fruto, y empieza a evidenciarse el fruto. Por tanto, la persona empieza a darle el orden a su vida, el valor a las cosas. Las cosas del cielo tienen mayor valor a las de este mundo. Por tanto, nada en este mundo va a tener mayor valor. Yo no voy a estar haciendo cosas para ganar más bienes materiales a costa de perder ¿qué? El reino de los cielos, la eternidad. Por tanto, empiezo a darle ese orden a mi vida. Debo dárselo, se lo tengo que dar. No pueden ser mayores las cosas de este mundo que las del cielo. Si yo estoy haciendo cosas que me están produciendo en este mundo, pero esas cosas no son conforme a la palabra de Dios, son ilegales delante de Dios, no son de acuerdo a su voluntad, eso me está a mí siendo un impedimento para que el día de mañana yo vaya ¿qué? A entrar a las moradas, a las tiendas, a los tabernáculos eternos. No sé si me estoy dando a entender hasta allí, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo el Señor. Por tanto, hasta que el mamón, hasta que desaparezca ese afecto tan tremendo que tenemos por el mamón, esa amistad entrañable que tenemos con el mamón, entonces no podremos ser recibidos en los tabernáculos eternos. Y sigue diciendo acá: el que es fiel en lo muy poco, también será fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho será infiel. ¿Cómo el Señor podrá ponernos en lo de allá si desde aquí no estamos siendo ¿qué? Fieles. Tenemos ahora un tabernáculo que se desgasta, pero ese tabernáculo está revestido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, que nuestra condición ya no es de desnudez,
de esterilidad, de infertilidad. Ya no es. Ahora nuestra condición, al haber recibido el Espíritu Santo, es una condición, ¿sí?, de productividad, de hijos de Dios que dan fruto, un fruto evidente, continuo, que el Señor está en nosotros. Entonces no estamos desnudos, porque en nosotros está ¿qué? El Espíritu del Señor. Es nuestras arras, es nuestra garantía de que un día vamos a tener nuestra morada ¿qué? Definitiva, de que un día vamos a tener el azúcar eterna en nosotros y vamos a ser revestidos completamente. Por tanto, el Espíritu Santo es esa garantía en nosotros. Y sigue diciendo acá, sí, que si no somos fieles en esto poco, entonces si no aprendemos a desligarnos de las cosas de este mundo, de tal manera de renunciar a ellas para ganar el reino de los cielos, no vamos a poder estar allá. Si no aprendemos, si no somos fieles desde aquí, no podemos ser fieles allá en lo mucho. No sé si me hago entender hasta ahí. Y sigue diciendo: así que si en el mamón injusto ustedes no fueron fieles, es decir, estando aquí rodeado de todos estos bienes, pero su corazón era tendiente a más y más y más, y no le importa cuánto daño o cuántas cosas puede hacer, porque hay gente que con tal de obtener dinero está dispuesto a hacer lo que sea, a quebrantar sus principios, su moral, hasta si hay que matar a alguien, lo hacen. Hay algunos que dicen: ¿a quién hay que matar? Con tal de obtener ¿qué? Dinero. Por ahí dicen que por la plata baila el perro, ¿no? Y muchos son así, detrás del mamón, allí como perro bailando y todo esto, pero sencillamente porque se dejan deslumbrar, porque cada día quieren más y más la avaricia. Y hoy pareciera que desde los púlpitos se está enseñando a la iglesia a ser una iglesia avara, una iglesia que ama el mamón, una iglesia que está dispuesta a hacer lo que sea, dispuesta a hacer lo que sea, y si es necesario hasta estafar. Aquí tenemos en la iglesia el caso de unas personas, ¿sí? Lo conozco y me hablaron y todo eso, que fueron estafadas, y al uno le deben como 10 millones y al otro como 20 millones, ¿sí? Y ese hombre estafó la buena voluntad de algunos, ¿sí? Siendo dizque el 12 de uno de los megapóstoles de aquí de Cali, ¿sí? Él era uno de los 12. Entonces, como era uno de los 12 de esa cosa rara que se inventaron del G12, ¿sí? Entonces, ese, siendo uno de los 12 de uno de estos megapóstoles de acá, se le exigía que tenía que tener un nivel económico bastante alto. Y el hombre entró en una situación financiera un poco crítica. Pero para sostener su nivel económico, entonces empezó a buscar gente para negociar en una cosa ahí toda rara, un negocio. De hecho, la persona vino y me comentó a mí: ay, que uno de los 12 del apóstol tal me está ofreciendo este negocio. Y yo le dije: ojo, cuidado, no te metas a esto. Pero era tan deslumbrante el negocio que él le pudo más también eso, y se fue y le dio la plata, e hizo que otra persona fuera y también le diera plata a él, porque le compartió a otra persona: mira esto. Uy, sí. Y resulta que todo resultó en una estafa. Y hasta el día de hoy, después de bastante tiempo, aún no les ha respondido por el dinero. ¿Por qué? Porque el otro, el megapóstol enseña que tienen que tener cierto nivel económico y todo eso, y como es parte de los 12 de entonces se siente esa presión de estar a ese nivel allí, y empiezan a hacer cosas terribles como estafar a la gente. Yo le dije a ellos: demándelo. No, pero ¿para qué nos vamos a poner a demandar? Y todo. Y yo: esto es muy bobo. Sí, le dije: no, pues si a usted le gusta es que le den la cabeza. La próxima vez me dice y lo estafo yo. Pues sí, si le gusta que lo estafen, ¿le fascina que lo estafen? Pues sí. Yo le dije: demándelo. No, bueno, está bien, alcahuétenle.
Pero así suceden las cosas. Y eso es una condición, es una situación que se da. Entonces estamos enseñando a la gente a eso, ¿sí? A eso, y la gente va hacia eso. Yo no estoy diciendo que usted no pueda llegar a tener ciertas condiciones económicas, y las llega a tener, qué bendición. Y si algún día llega a tenerlas, comparta su bendición con otros. Aprenda a ser generoso, aprenda a compartir, amén. Aprenda a dar a otros también. Y dice, así que si en el mamón injusto ustedes no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Lo verdadero es allá. Esto acá es como como lo dice el apóstol Pablo. Usemos la misma expresión del apóstol Pablo. Esto acá, este mundo es como vernos por un espejo oscuro. Lo dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora nos vemos como en un espejo, ¿qué? Oscuro. Pero llegará el momento, dijo él, en que veremos cara a cara, ¿sí? Entonces acá tenemos una imagen distorsionada de la realidad. Este mundo es una imagen distorsionada de la realidad. No es la realidad total, o esta no es la realidad, sí, final. Nuestra realidad está en el cielo, allá está lo verdadero. Y sigue diciendo el versículo 12: y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo propio? Y habla de lo ajeno precisamente porque este mundo no es el que nos pertenece. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué el Señor dijo que mi reino no es de este mundo? Porque esto le pertenece ¿a quién? A Satanás. Y vuelvo y le digo, le pertenece, ¿por qué? Porque por eso Satanás le ofreció a Yeshua los reinos de este mundo. Si postrado, le dijo Satanás a Yeshua, me adoras, todos estos reinos te daré. Y mire que Yeshua no le dijo, diablo mentiroso, todo esto es mío y es de mi Padre. No, sencillamente le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás, porque al enemigo se le ha entregado momentáneamente todo esto, porque todos estos reinos, todo el reino del Señor, todo esto vendrá a ser del Señor cuando él ¿qué? Regrese. Mientras tanto está bajo el influjo del enemigo, de Satanás. Entonces dice acá, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Es decir, yo no puedo ser siervo de las cosas, yo no puedo dedicarme a ser siervo de las cosas de este mundo por encima de la voluntad de ¿quién? Del eterno Dios. Y los fariseos, y mire que esta es la prueba de que Mamón se refiere ¿a qué? Al dinero como tal, a la plata, porque la palabra que aparece ahora ahí es la palabra plata, ¿sí? Versículo 14. Y los fariseos, que eran amigos de la plata, del dinero, oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. Mire, por eso le dijo, si ustedes se hacen amigos del mamón. Y el versículo 14 dice, porque los fariseos eran amigos del dinero, de la plata. Y allí el texto especifica que entonces ese mamón es ¿qué? El dinero, la plata, no un espíritu, como a veces nos lo quieren hacer creer. Y precisamente se inventan una cantidad de cosas para quitarle el mamón a usted. Sí, claro, vamos a darle una cachetada a Mamón. Traigan los billetes de $1000 acá y los de $500 allá, pidió la señora esta. Sí, eso es el dinero, es la cosa material. Y los fariseos, que eran amigos del dinero, ahora mire que era la clase religiosa y eran ¿qué? Amigos, es decir, su afecto estaba hacia ¿qué? Hacia el dinero. Es decir, usaban todo su estatus que tenían, ese estatus religioso, sencillamente ¿para qué? Para obtener solo ganancias para ellas, más y más y más y más y más. Igual como sucede hoy en muchos lugares, en muchos templos, en muchas congregaciones, en donde solamente se vive para eso. Y los fariseos eran amigos del dinero, eran amigos del dinero, oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. Hacían
todo lo posible para ridiculizar a Yeshua, porque les estaba hablando la verdad. Por tanto, una de las cosas que nosotros estamos llamados a hacer, a fin de poder entrar a las moradas celestiales, es hacer de nuestra vida una vida encaminada al Señor, que las cosas de este mundo, que las cosas que el mundo nos ofrece no pueden ser mayores a mi ánimo, a mi deseo de estar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Muchas veces es lo que pasa, que las cosas de este mundo nos ganan. Entonces terminamos haciendo las cosas de este mundo porque sentimos que somos recompensados de inmediato. Es que ¿cuál es el problema? La recompensa. Entonces, como si yo hago las cosas en este mundo y así sean torcidas o por fuera de la voluntad de Dios, y empiezo a ver una recompensa, esa recompensa se convierte en un estímulo. Entonces, lo hice y me salió bien. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la gente, por ejemplo, muchas veces a los que llevan droga para otros países, que lo hacen una vez y la vuelta le salió. Entonces, no, apenas lo voy a hacer una vez, voy a salir de este problema. ¿Me pagan cuánto? Con eso que me pagan salgo de todos estos problemas económicos. Sí, con eso salgo. Y hacen cálculo y todo eso, y hacen la vuelta, llevan la droga a otro país y les sale bien y les pagan y tienen el dinero para resolver ahora los problemas que tenían económicos. Y después le dicen, ¿entonces qué? ¿Se anima? Pero pues ya con esto pagué, pero con lo otro puedo hacer esto. Entonces vuelve otra vez y se embarca y le salió bien y le pagan. Pero ahorita ya me compré este carro, pero puedo tener 3 carros, 5. Puedo tener el yate, puedo tener. Entonces ya empiezan y les gana. Usted ve que les gana la ambición, y en una de esas vueltas lo clavan. Así es el ser humano. La cuestión es que en este mundo, claro, como estamos en este mundo, al hacer las cosas indebidas y lo que no es de acuerdo a la voluntad del Señor, pareciera que la recompensa es inmediata. O sea, pareciera no, la recompensa es inmediata. Entonces, la recompensa que la vemos como inmediata nos satisface y nos induce a ¿qué? Una vecesita más y vea, después de eso sí le pido perdón a Dios y no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? O como el tipo que está siendo infiel a su mujer. Sale con una mujer, le es infiel, una extraña, le es infiel, y digamos que le fue bien en esa primera y no pasó nada, su esposa no se dio cuenta, no pasó nada. No, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero le presenta una nueva oportunidad. Pero la primera no se dieron cuenta. De pronto puedo probar la segunda. Y le hace, ¿no? Hasta que ¡pa! Porque se siente que hay como una recompensa rápida, ¿no? Porque el ser humano quiere las cosas ¿qué? Ya. Y el ser humano actúa por recompensa en realidad, ¿sí? Por recompensa actúa muchas veces el ser humano. Por eso trabajamos por un salario y todas estas cosas. Pues la recompensa es buena siempre y cuando sea producto de una acción legítima, legal. Entonces tal vez siente recompensa sexualmente, siente una recompensa con una mujer allí en ese momento, pero está trayendo una maldición sobre su casa terrible. Entonces, si nosotros no aprendemos a ser precisamente fieles al Señor aquí en esta tierra, a ser fieles a Él, diciéndole no al mamón, y llamemos mamón toda aquella recompensa o todo aquello que parece traer estímulo o placer a nuestra vida. Si nosotros no aprendemos a controlar esto acá y nos dejamos desviar en hacerlo lo que no es, pues vamos a tener problemas, ¿sí? Asimismo, la gente empieza a robar. Yo trabajé en la parte de bancos. Me acuerdo que así fue mis inicios laborales, fueron en un banco. Y me tocó ver a muchos compañeros salir echados por ladrones. De hecho, me tocó ver a uno que le echaron guante y con esposa y todo eso. Una vez yo le decía a una compañera, a un compañero le decía, a dos, una compañera, un compañero, eso que yo le dije a ella primeramente, ¿qué vas a hacer allí? No, lo voy a pagar, no pagues eso.
te vas a meter en un problema, estás haciendo una transacción ilegal. No, no, no. Y claro, ella recibía una recompensa. Por hacer esa transacción recibió una recompensa. Hasta luego verlos salir esposados. Recibieron una recompensa rápida, inmediata, pero luego la situación. Y así hacer una cantidad de cosas, de esas tremendas, terribles. Es algo que nosotros de pronto no entendemos desde lo espiritual, pero tenemos que aprender a entender esto. Y Sukkot se trata de eso, de crear una conciencia. La fiesta de Sukkot es eso, crear una conciencia, es un contraste entre esta Sukkah y la Sukkah del cielo. Eso es Sukkot. Por eso el Señor decía, para que recuerden que en Sukkot, en enramadas, vivieron los hijos de Israel mientras estuvieron en el desierto. Eso es un recordatorio. Sí, aquí estamos en esta Sukkah, pero esto es provisional. Por tanto, yo no puedo hacer cosas que ameriten tal grado de acción en mí que yo vaya a quebrantar el mandamiento de Dios. Esto es provisional. No, esto es provisional. No, no, no. Sí, es preferible, sí, pasar con un pedazo de pan y un vaso de agua antes que con grandes manjares, como dice la escritura, lo habla, ¿sí? De hecho, la palabra habla de eso, ¿no? Que mejor es un plato, ¿sí? De poco, ¿sí? Muy poco alimento que manjares llenos de injusticia. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. Y Sukkot es eso. Quiero que entendamos eso. Sukkot es un contraste entre la Sukkah en la que vivimos ahora, que está investida del Espíritu de Dios, para que no estemos ¿qué? Desnudos, para que estemos dando el fruto evidente. En verdad, sí, es un contraste con el mundo y es un contraste con lo que viene de arriba, porque la de arriba es eterna. De eso se trata. Pero lamentablemente muchas veces no entendemos el propósito de Sukkot. Y por eso nos vamos continuamente, apartando de lo que el Señor nos dice. Quiero que finalicemos con este texto, Isaías capítulo 4:4. Vamos a finalizar con este. Isaías 4, versículo 4 dice: cuando Adonai lave la suciedad de las hijas de Sión y limpie la sangre derramada dentro de Jerusalén, con un viento justiciero o con un espíritu justiciero, con soplo devastador, Yahweh, ojo, mire el versículo 5, creará que en todo el lugar del monte Sión y los que se reúnen en asamblea una nube de humo en el día y de fuego llameante en la noche. Y sobre todos habrá ¿qué? Una, ¿cómo dice su Biblia? ¿Habrá una qué? Un dosel, ¿cómo dice? Algunas ponen dosel. ¿Un qué? ¿Un tizón? Un dosel, un toldo, ¿sí? Ahí la palabra que aparece es la palabra jupá, en hebreo, jupá. Sobre todos habrá una jupá de gloria. ¿Qué es una jupá? Si usted ha visto los matrimonios judíos hasta el día de hoy, cuando una pareja de judíos se casan dentro de una jupá. Esto es algo muy parecido a una jupá. De hecho, esto se parece más a una jupá que a una suká, porque la suká es algo como esto, pero hecha de puras ramas. Y como son tomadas de los árboles, a los días las ramas se van ¿qué? Secando. Yo no sé si me hago entender. Se van secando. Es decir que obviamente nosotros estamos llamados a habitar en lo eterno. Una jupá, y usted ve que siempre los novios se casan dentro de la jupá, ¿sí? Dentro de la jupá. La jupá en la antigüedad no solamente era el lugar donde se casaban los novios en realidad.
La jupá era una habitación, pero era conocida como la habitación nupcial, ¿sí? La habitación nupcial era allí donde estaba, no era un toldo o una habitación nupcial. Cuando usted lee Joel capítulo 2 versículo 16 y Salmo 19:5, encuentra la palabra jupá, cuando dice salga de su cámara, de su habitación el novio, y salga de su tálamo la novia. La palabra tálamo es la palabra jupá, que aparece allí, jupá, que era el tálamo o jupá, era la habitación nupcial, la habitación donde el hombre conocía a su mujer por primera vez. La habitación nupcial. En Salmo 19, versículo 5 también se nos habla de la jupá también como esa recámara matrimonial o esa recámara nupcial, ¿sí? De aquellos que se han unido. Entonces dice acá que el Señor pondrá sobre todos una ¿qué? Jupá de gloria. Y mira lo que dice el versículo 6, la cual será una ¿qué? Sucá de sombra contra el calor. La jupá será una ¿qué? Sucá. No sé cómo aparezca en el versículo 6 ahí, ¿qué dice en su? En algunas Biblias veo que dice como refugio, abrigo, aparte de abrigo, ¿qué más dice? Refugio. La palabra abrigo, refugio que aparece allí, o que tradujeron así, abrigo, refugio, en realidad la palabra suká. Por eso uno tiene que leer esto en hebreo para poder identificar las palabras como tal. Suká, es decir, que la jupá es en realidad una que servirá de suká. Es decir, que está mostrando las dos cosas en uno. Que la suká eterna será igual una jupá, en donde el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Yeshua se una ¿con quién? Con su iglesia. Por eso a la iglesia se le muestra como una novia, la cual debe permanecer ¿qué? Preparada continuamente. Una novia que se prepara para el encuentro con su novio, ¿sí? Para cuando estén juntos se fundan en uno solo, ¿sí? Sean uno solo. Así como debe ser, así como cuando el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, en este caso nosotros, la iglesia, se unirá al Señor, al Mesías, a Yeshua, a Jesucristo, y será un solo espíritu. Entonces dice allí que será una sola, una suká, de sombra contra el calor, de refugio en la tormenta y de resguardo contra el aguacero. Es decir, mis amados, que el contraste es bastante grande. Les mostraba esto, el contraste es bastante grande. Mientras tanto nosotros no estamos desnudos. Escúcheme bien. Si bien cuando estábamos en el mundo nos encontramos desnudos, por haber venido al Señor y haber creído en Él, recibimos su Espíritu, ahora estamos investidos. Estamos investidos para producir ¿qué? Frutos. Porque la palabra desnudo, el sentido espiritual de desnudo es ser ¿qué? Estéril, sin fruto, no dar fruto. Pero aquel que realmente está investido del Señor tendrá la oportunidad de heredar una suká que servirá de jupá, es decir, de un lugar donde el mismo Señor se unirá. Y escúcheme bien, el Señor no se va a unir a una ramera. Él no se va a unir a una prostituta. El Señor se va a unir a una novia que ha permanecido en la legalidad de la voluntad de su Padre. No sé si me hago entender. Por eso nosotros, mientras vivamos acá y seamos la iglesia, la novia que espera al novio, tenemos que aprender a hacer morir en nosotros ese afecto tan grande por el mamón. Nuestro afecto por el mamón no puede ser superior al afecto por nuestro Señor, porque cuando el afecto por el mamón es superior al afecto por el Señor, quiere decir que nuestro amor está ¿hacia quién?
hacia el mamón. Y nunca podremos ser puestos ¿en dónde? En los tabernáculos eternos. Para ir a los tabernáculos eternos tenemos que vivir conforme a la voluntad del eterno Dios. Entonces hoy una vez más Sukkot nos recuerda esto, nos recuerda nuestra condición, que estamos de paso por acá, que nuestro afecto no puede ser mayor a las cosas de este mundo y no puede estar por encima de nuestro afecto ¿a quién? Al eterno Dios. Que nuestra voluntad debe ser hacer la voluntad del Padre Celestial, como lo dijo el Señor. Él mismo se metió a un tabernáculo de estos. Por eso dice la Biblia que Él tabernaculizó entre nosotros, se metió a un tabernáculo de estos igualito. Por el Espíritu del Señor vivió, y el mismo Espíritu nosotros lo tenemos ahora. Y dijo nuestro Mesías Salvador, dijo: y todo lo que yo hago, solamente hago la voluntad de mi Padre que me envió. Eso era. Todo lo que hago es la voluntad de mi Padre que me envió, porque no es mi voluntad, y la palabra que yo hablo no es mía, sino la de mi Padre. Todo lo que hacía Yeshua, todo lo que él hablaba, todo lo que pensaba, era acorde ¿a qué? A la voluntad del Padre Celestial. No hago mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Y hoy Sukkot nos recuerda de eso. Es hacer la voluntad del Padre Celestial. El Padre tenía una voluntad con Israel: salgan, deja ir a mi pueblo, se lo dijo a Faraón, para que me celebre fiesta en el desierto. Y nosotros ahora estamos en el desierto. Hemos salido de las garras de Faraón espiritual, de Satanás. Ya no estamos en el mundo, ahora estamos en el desierto. Sin embargo, en el desierto vamos a alabar el nombre del Señor. En el desierto le vamos a reconocer a Él. En el desierto nuestra vida va a ser una continua oración, una continua dedicación, una continua alabanza, una continua adoración a nuestro Padre Celestial. Por eso el propósito de Sukkot es serle agradables a Dios. Amén. Eso es Sukkot. ¿Qué tal si nos ponemos de pies, por favor?